Esto es El Campo, la industria verde, y hoy les vamos a proponer hablar sobre la segunda industria de la Argentina. La primera es la de la soja, la segunda es la del maíz, sobre lo que vamos a hablar en todo nuestro programa de hoy, y después vendrán las demás. En maíz, ¿qué tenemos? Se acaba de realizar un congreso de Maizar con grandes figuras del exterior. Vamos a conversar con el presidente de esta entidad, Alberto Morelli, y con Martín Fraguío, que es el director ejecutivo, acerca de toda la temática, la problemática en general que se trató en el evento. Luego conversaremos con el vicepresidente de Maizar, que es Gastón Fernández Palma, ex vicepresidente de APRESID, que le tocó coordinar un poco el tema del maíz all, maíz todo, que es una nueva coordinación internacional de todos los grandes productores de maíz del mundo. Argentina, Brasil, Estados Unidos en primer lugar. Creo que es muy interesante esta iniciativa que intenta colocar a la cuestión del maíz en la gran escena internacional. Así como para nosotros la soja es tan importante para el mundo, hoy el maíz es el emergente más fuerte, el cultivo que más ha crecido junto con la soja en los últimos años. Y en el mismo tema vamos a bajar ya a la micro y a la situación de la campaña que se avecina. Falta bastante, pero sabemos que hay que empezar a presionar ahora para que las autoridades entiendan que hay que abrir el mercado, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, vamos a ver cuál es la actitud de los productores frente a esta campaña, conversando con Leonardo Gali, de la empresa Pioneer. Él es gerente de marketing de esta empresa, para que nos cuente si realmente hay intenciones de siembra, si la gente está muy fría y cómo viene la mano en general. Creo que estos son temas bastante interesantes como para que después los recojamos con Jorge Castro para hacer una evaluación del contexto internacional de la agricultura, las grandes problemáticas, entre ellas la del cambio climático que está afectando particularmente a la producción de maíz a nivel global. Estos son entonces los temas que vamos a compartir en esta edición que les prometo va a ser muy rica de El Campo, la industria verde. Iniciamos esta edición de El Campo, la industria verde, sumergiéndonos de lleno en el tema del maíz. Se acaba de realizar un congreso de Maizar, algo tradicional. Estamos con el presidente, Alberto Morelli, y con el director ejecutivo, Martín Fraguío. Gran congreso. Sí, interesante, la verdad que sí. Buena convocatoria y muy buena temática. Sí, una buena temática, y la verdad es que contar con panelistas o conferencistas de la calidad que hoy tuvimos es toda una distinción para Maizar, ¿no? Que Pam Johnson, la presidenta de la Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos, Sergio Bortoloso. ¿La primera vez que viene? Es la segunda vez que viene a la Argentina. Sí. Estuvo en febrero del año pasado, que tuvimos alguna reunión con ellos. Sí. Y la mayoría de todos era la segunda vez que venían en su rol de US Grain Council y la NSGA, la Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos. Te decía Sergio Bortoloso, vicepresidente de Abramilo, y la Asociación Brasileña de Maíz. Sí, que es la Asociación Brasilera de Maíz, Alison Paulinelli, el ministro Alison Paulinelli, también presidente ejecutivo de la Asociación de Maíz de Brasil, de Productores de Maíz de Brasil. Y aparte, creo que tenemos que destacar de Alison no solamente el don de gente, sino su capacidad técnica. Es nada más ni nada menos que el que fundó el Embrapa en Brasil. Ajá. Así que en realidad es todo un prohombre en Brasil de la agricultura. Recibió un premio que es el equivalente al Nobel por la alimentación. Así que tener esta calidad, después Julius Jaff, vicepresidente del US Grain Council, también nos habló. Brasil y Argentina juntos están llegando a las 90 millones de toneladas, más o menos. Así todo, somos la tercera o la cuarta parte de lo que es la producción americana hoy. Y claro, en un año bueno, Estados Unidos, si llega este año, debería estar en 350, 370, 380 millones de toneladas de maíz, quizás 400, si siembran 40 millones de hectáreas a 10 toneladas por hectárea, estaría teóricamente en condiciones de armar 400 millones de toneladas. Si terminan de sembrar, pues todavía casi. Bueno, están empezando. Todavía, sí, vienen muy retrasados, más allá de que tiene un retraso importante, tampoco hay que desmerecer la potencia de siembra que tienen. Cuando se ponen a sembrar, siembran. Se siembra, me decían, cerca de 1 millón de hectáreas por día. Sí. Pero bueno, indudablemente el clima no está jugando a favor de ellos, vienen con siembras retrasadas
Ya han reconocido una primera caída en el rendimiento de 10.300 a 9.900 kilos. Bueno, veremos estos próximos días. Sabemos que las 2 semanas que vienen son cruciales para el resultado de ellos, que va atado también un poco a la realidad nuestra, ¿no? No le deseamos el mal a nadie, pero... Exactamente. Pero bueno, así son los negocios. Uno no le pide que le vaya mal, pero bueno, son oportunidades que nos dan a nosotros para poder sostener el área, incrementar el área si los precios se acompañan. ¿Cómo se está viendo el nivel tecnológico hoy en toda la región? ¿Qué está pasando en Estados Unidos con la evolución del potencial de rendimiento en la Argentina, en Brasil? Sí, quizás para entender lo que está pasando en los 3 países hay como dinámicas diferentes. Evidentemente en Estados Unidos hay una dinámica muy fuerte ya en muy altos rendimientos, promedios de 10 toneladas, 10,5, 11 son normales, y los nuevos eventos biotecnológicos están permitiendo más estabilidad, mejor control de algunos aspectos, pero no mucho y eso más. Es la clave, claro. Entonces Sí. La clave de la tecnología para ellos está ahí. Las otras tecnologías están en una dinámica un poco inferior de esto que es la inclusión de la biotecnología. Sí. En el caso de Brasil, evidentemente, el aspecto tecnológico más fuerte, y hoy habló el vicepresidente de Abramillo, que es Sergio Bottoroso, sobre lo que es la safriña. Brasil pasó de un cultivo de baja tecnología, mal hecho, de segunda sobre soja, a que hoy su principal fuente de producción de maíz es este cultivo de segunda sobre soja. Es un cultivo de muy bajo costo, porque recibe remanentes de fertilización fosforada, nitrogenada, o sea, aportes de nitrógeno de la soja, potasio, remanente, azufre y otros elementos, y ya un control de malezas y un doble cultivo. Entonces, la safriña ya este año es mayor que la zafra, y lo que ellos están diciendo es que quizás en 2 o 3 años se pueden llegar ellos a producir 100 millones de toneladas, ¿no? Yo recuerdo, el año pasado apareció un estudio del Ministerio de Agricultura de Brasil que decía que para el 2020 iban a estar en 70 millones de toneladas de maíz, ¿no? Y ese estudio salió en abril. Claro. Dice, en ese momento estaban cosechando 72. Claro. La proyección para... Sí, creo que lo que pasó en Brasil es que la safriña se recibió de zafra. Claro, bueno, Ya se dejó de hablan ser más... safriña. no hablan Hoy tanto es de más safriña. importante la zafra, esa segunda zafra, como le llaman ellos, que la zafra del invierno, ¿no? Ya que en eso también tuvo mucho que ver algún aporte de la Argentina con variedades de soja un poquito más cortas, Sin que duda, les permiten sin entonces... duda. Sí, el rol, viste, de toda la genética argentina de soja, ya que causó una revolución, y también el sistema productivo, ¿no? O sea, las empresas, yo me acuerdo hace 2 o 3 años el ministro de Agricultura de Brasil, que era, creo que era Reinhold Stefanes, y agradeció en un evento público a todos los productores argentinos de estos sistemas de producción en redes, lo que llamamos pools acá, que se habían ido para allá y que estaban cambiando el mapa, y eso está metiendo el maíz adentro. Por otro lado, tenés que también considerar, Héctor, que los rendimientos que ellos están teniendo hoy son de promedio 5.600, 5.500 kilos. O sea, todavía tienen un camino importante para recorrer, y ese camino sabemos que está al alcance de la mano de ellos a través de la biotecnología, de mejoras, a medida que vayan ajustando ellos su planteo. Tienen mucho para crecer, así que... Lo que pasa es que el mundo también tiene mucho para demandar de maíz, ¿no? Claro. O sea que más crecimiento de la producción, más oportunidades de hacer cosas nuevas con el maíz, porque estuvimos cortos de maíz a nivel mundial en los últimos 2 años, ¿no? Sí, seguro. Sí, y además lo que es interesante es cómo en el momento en que se presenta el año pasado y este año una gran cosecha americana, los precios futuros empiezan a caer, se empiezan a mover los sectores de inversión que empiezan a tomar posiciones en esos precios futuros competitivos, y empiezan a desarrollarse estructuras de transformación de maíz. Entonces todavía la cadena mundial del maíz está en un aumento muy grande del consumo por año, pero que va como a ciclos. Sube el precio del maíz, pero para que el etanol no es tan competitivo, los biomateriales, la carne, la leche. Baja el precio del maíz por estas expectativas de gran producción, y no, para que esto es súper competitivo, invirtamos, y en muchos de esos infraestructuras, los feedlots, y se invierte en nuevo, entonces eso ya genera una estructura no elástica, ¿no? Seamos justos también,
que hablamos que el precio sube y que el precio baja. Y cuando el precio baja baja a $200, no baja a 80, $100 como teníamos en la década de los 90, principio de los 2000. ¿No? Baja a $200, que después nosotros no por los motivos que siempre ya hemos debatido y hemos charlado y seguimos reclamando permanentemente, el productor argentino no los pueda captar plenamente. Esa es otra historia, pero esto es lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que bajar a la Argentina. ¿Qué perspectivas hay para esta campaña? ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno? Que necesitamos ya 15 millones de toneladas de rodes del año que viene. Mira, en realidad vos sabés que nosotros desde Maizar sostenemos muy firmemente la apertura del mercado, ¿no? Y la no cotificación, y la no apertura, estas dirigidas que generan sobreprecios artificiales y que hace que el productor no reciba el precio. Nosotros ya hemos hablado esto con el ministro de Agricultura, ya hemos tenido una reunión, espero que volvamos a tener en corto plazo porque se nos viene la campaña encima. Yo en esa oportunidad le manifestamos, quienes compartimos esa reunión, que ya nuestra preocupación no estaba en la campaña que en ese momento se estaba desarrollando, ya estábamos en los estadios finales porque venía muy bien la campaña, si tenemos que empezar a trabajar en el largo plazo, que es la campaña de este año. Yo creo que el gobierno va a tener que dar señales muy concretas porque las perspectivas de precios con las que nos enfrentamos no son las perspectivas de precios. Estamos un 20 abajo, ¿no? Estamos un 20 abajo y lo que hay que recordar que con esos precios altos el año pasado tuvimos un área de siembra un 8% menor. Entonces creo que eso es un mensaje potente, que nos salva los rendimientos, nos salvaron los rendimientos y vamos a tener una cosecha récord. Pero a mí la verdad que honestamente a medida que transcurren mis años dedicados a la agricultura, cada vez creo más que hablar de estas cifras que uno pasa a ser casi un deporte, ¿no? Si no pensamos que atrás hay gente, que hay individuos. Nosotros deberíamos estar eufóricos porque vamos a una cosecha récord, 24, 800, 25, 26. Yo estoy un poquito amargado, pero yo creo que ya estamos para 35, 40. Pero por supuesto, pero aparte yo te quería marcar con respecto a esto también, que detrás de estos 25 millones quedan todos los productores del NOA que perdieron su campaña. Por supuesto. Entonces no es momento de festejar nada, es el momento de redoblar la apuesta, porque la gente en el NOA no solamente perdió esta campaña, ya van 2, y este año algunos perdieron hasta 3 cultivos, no de maíz exclusivamente, sino de distintas apuestas que fue haciendo el productor. Entonces, la verdad que tenemos que ser muy cuidadosos con estos récords que sirven para llenarse la boca y para que las estadísticas sean más lindas, y lo que tenemos que trabajar nosotros por una generación mayor. La cadena necesita maíz, el mundo, como bien vos decís, necesita maíz. Y si el problema en la Argentina no es la transformación, porque un país que exporta el 60% de lo que produce, nunca el problema va a ser que va a estar desabastecido. Eso es, en la Argentina nunca faltó maíz. Digamos, tratar de resolver una incógnita cuando su hipótesis es falsa es absurdo y no vale la pena perder mucho tiempo. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos apostando al consenso, a trabajar, a sentarnos en una mesa, a discutir. A veces no tenemos resultados, otras veces tenemos algunos resultados, bueno. Alguna señal hay con todas las distorsiones y demás, pero el hecho mismo de que para el trigo inventaron un mecanismo para disminuir las retenciones y eso, que aunque sea bastante intrincado, que la gente lo que se empieza a hablar de que para que haya una respuesta productiva hay que bajar la carga fiscal. Para ese sistema yo creo que hay una sola palabra que lo va a definir su éxito o su fracaso, que va a ser confianza. Ojalá la recuperemos. Ojalá. Sembrar es un acto de confianza. Gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde y nosotros enseguida continuamos. Gracias, Héctor. Continuamos en el campo de la industria verde y continuamos con el maíz y este congreso que se desarrolló la semana pasada. Estamos con el vicepresidente de Maizar, expresidente de APRESID, así que nadie más indicado que para comentar qué es lo que está pasando con el maíz en la Argentina, en la región y en el mundo, que Gastón Fernández Palma. Gastón, una de las iniciativas que se anunció en el Congreso es la de Maíz All, Maíz ALL, Maíz Todo. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que Maíz All es una respuesta concreta
palpable, fáctica, de una realidad donde los tres principales actores del mercado de exportación de maíz, que Estados Unidos, Brasil y Argentina, han logrado conformar una alianza para un mundo de maíz, para un mundo con maíz. Bueno, eso implica una enorme cantidad de puntos que tienen que ver con lo que es los mercados, lo que tienen que ver con son los desarrollos de biotecnología fundamentalmente, y también, por supuesto, con lo que nosotros interpretamos, por lo menos desde el punto de vista nuestro, es el maíz con sostenibilidad. No hay ninguna duda que no se puede hacer una agricultura continua, eso es un viejo tema que desde APRESIL hemos tratado en muchas oportunidades, y no tenemos en los lugares que por ambiente corresponde la presencia del maíz. Sí. Bueno, en esta feliz coincidencia, después de muchos viajes que tuvimos antes, la presidente de Maizari y Martín lograron llevar adelante, junto con los americanos del National Corn Grower Association y con los brasileños de Abramillo, potenciar esta asociación que tiende a lograr fines que podríamos calificar positivamente altruistas. Sí. Porque asegurarle al mundo la provisión de maíz como fuente energética, como fuente de alimentos y como fuente de energías renovables, creo que no es poca tarea. Sí, el maíz es portador de una molécula maravillosa que es la del almidón, que es una fuente de energía para toda la humanidad. 800, 900 millones de toneladas de almidón que hay hoy disponible. Por supuesto. Más la proteína, más el aceite. Hemos hablado muchas veces de esos temas con vos y realmente creo que es una maravilla. Sí. Si eso lo conformamos dentro de un contexto mundial tan importante como el que vivimos ahora, hace unos días estuvimos en China, y los chinos en este momento están llevando como lema, el primer ministro Xi Jinping lleva adelante como modelo el nuevo sueño chino, que es una contraparte del viejo sueño americano, ¿no es cierto? Sí. Big car, big house, big Mac. Ajá. Bueno, ellos se conforman con hacer de tal forma una seguridad alimentaria que les permita satisfacer las necesidades alimenticias razonables y de bienestar para toda su población. Sí. Y por supuesto, se nos abre una perspectiva realmente fantástica. Si los chinos pretenden llevar adelante este sueño chino, en realidad necesitan otro mundo más como el que tenemos. Para abastecer eso puede enseñar, pero van a tener que otro mundo más. Que comer después. Tan es así que están hablando de un fondo de seguridad alimentaria. Creo que hay una reunión dentro de no sé cuántos días exactamente en China, donde estamos invitados. Están hablando de un fondo de reserva de 300 millones de toneladas. Sí. Para la seguridad alimentaria del mundo, pero principalmente para la seguridad alimentaria de ellos. Hasta que lo llenen tenemos para divertirnos un rato. Porque los chinos saben perfectamente bien que lo primero que tienen que hacer es alimentar a su pueblo, si no van a tener un África del Norte en cualquier momento. Sí. Entonces, el potencial que tenemos en este momento es algo que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Todas estas medidas tienden precisamente a asegurar eso, no a conformar cárteles que no compitan, sino a generar una acción común en defensa de la seguridad alimentaria. Gastón, digamos, de Abramillo es una cosa muy nueva porque el maíz es un boom espectacular en Brasil y es como que a ellos se les está cayendo encima, les está explotando la mano. Pero Estados Unidos tiene una larga tradición. Existe el Corn Belt, que ahora se metió la soja, pero es el Corn Belt. Es, ¿no? El Corn Belt. ¿Qué podemos obtener del expertise americano para nosotros y para un poco la relación del sector? Porque en Estados Unidos los maiceros son muy importantes y son muy reconocidos. ¿Qué podemos tomar? Yo creo que haberle escuchado a la presidenta del National Corn Grower Association ratificar lo que ya en otras oportunidades hemos escuchado, tanto con las visitas de ellos como en las visitas nuestras a Estados Unidos, es el compromiso y la participación del farmer americano. Hay que pensar, como lo mostraban hoy en una diapo, que ellos representan el 1%. Sí. El 1% de la población norteamericana contra un 99% que no lo son, ¿no es cierto? Pero está en el tanque de nafta de todos los autos. Claro, lo que pasa es que ellos han descubierto que trabajar coordinadamente, con generosidad de espíritu, haciendo prevalecer la meritocracia y trabajando en forma conjunta, han logrado y están en proceso de
transmitir a la sociedad los beneficios que para ellos representa la agricultura, Sí. para el pueblo norteamericano, para el tradicional pueblo norteamericano, un pueblo en ese aspecto conservador, ¿no es cierto? Entonces respetuoso de sus tradiciones agrícolas y toda esta historia del farmer que ellos la tienen tan asimilada. Sí. Lo que nos enseñan ellos es que es imposible, y esto los productores argentinos nos vamos a tener que convencer, que es imposible si no hay un esfuerzo de participación de los actores, de los productores, que no sean solamente quejosos, sino que asuman una actitud proactiva y que además estén dispuestos a alargar sus billetes para tratar de mantener una estructura como la que tiene la National Co-Grower Association. Porque eso funciona con un fondo, un check-off, digamos, un fondo de... Un fondo, un check-off que depende además de cada estado, ¿no es cierto? Claro, Es decir, sí, sí. en ese Se sentido administra estatalmente. nos dan una fuerte definición federal que a nosotros nos está faltando, por supuesto. Sí. Pero el compromiso es extremadamente necesario. Entonces, coincidir con los americanos, coincidir con los brasileños. Mañana tenemos una reunión en la que vamos a terminar de darle forma a esto que han generado también la gente de Maizar. Y dar el puntapié inicial en esto que puede ser realmente... Yo estoy asustado por la magnitud que puede tener esto. Yo no sé si realmente todos los productores argentinos son conscientes de la importancia de este evento. Sí. Es más, te digo, yo no sé si los estamentos oficiales se han dado cuenta de la importancia que tiene esto. A veces a las cosas importantes hay que ponerle nombres muy sencillos para que no se den cuenta los burócratas. Y todo además está profundamente relacionado con una serie de cosas. Es decir, este es un avance intenso hacia la biotecnología. Sí. Asignatura en la cual Argentina fue líder latinoamericano. Sí. Y que bueno, por distintas razones hemos ido dejando pasar el tiempo y se nos han ido emparejando las cosas. Sí, pero estamos ahí todavía y aparentemente con algún revival últimamente. Yo creo que sí, sería muy interesante que ese revival se concrete. Sí. Solamente con biotecnología vamos a poder participar para que se pueda cumplir el sueño chino. El sueño chino sin biotecnología es prácticamente imposible. Nos contaba la semana pasada un experto de la Federación de Acopiadores que Europa, él estuvo 10 años trabajando en Europa, con su idea de taponar, de ponerle un cepo a la biotecnología, llegó a un cuello de botella donde ya no pueden crecer. No, están para que le cuenten 10 y en el suelo ya. No tienen salida. Es decir, la biotecnología es imposible de parar. Muchísimas gracias, Gastón, por estos comentarios acerca de Maíz All, esta coordinación internacional de los grandes productores de maíz. Que es importante, Héctor, discúlpame que te interrumpa, es importante destacar el trabajo intenso, tanto de nuestro presidente, de Alberto, como de Martín, que han logrado llevar adelante felizmente esta gestión. Y creo que ha llegado el momento que tenemos que incolumnarnos detrás de ellos como productores y como repúblicos, porque esto para el país va a ser muy importante. Yo he dicho varias veces que así como la primera década del siglo XXI fue un poco la década de la expansión sojera, desde el 96 en adelante, pero después la segunda es la de la expansión maicera, no podemos esperar más. Lo cual es música para los oídos de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Por supuesto, no se puede no dejar de hacerlo. Bueno. Gracias, Gastón. Gracias a vos. Y enseguida continuamos. Continuamos con el maíz aquí en el campo de la industria verde, bajando de las cuestiones más generales que tienen que ver con el futuro del cultivo y de la producción de maíz a cuestiones más micro, vinculadas a la campaña que se viene. Estamos con Leonardo Galli, que es responsable de marketing de Pioneer, uno de los semilleros fuertes en esta industria en Argentina. Gracias por venir, Leonardo, y contarnos cómo estás percibiendo esta campaña y cuál es un poco la visión de respecto a lo que tiene para ofrecer. Muy bien. Bueno, la campaña está recién comenzando. Sí. En general los semilleros hemos empezado a hablar de precios y condiciones este año, ahora unos 15 días atrás, con los productores, cuando sabemos que hay muchas zonas que todavía están cosechando, ¿no? Entonces es un poco temprano. Vemos que es un año en el que los rendimientos están siendo muy buenos en líneas generales. Como bien decían antes la gente de Maizar, sabemos que hay zonas, particularmente NOA, que están con problemas por la sequía seguida, ¿no? Ya 2 años que no la pegan, sí. que
que tienen la producción afectada. Y vemos una zona, la zona núcleo, la zona templada, donde vemos al productor que está terminando de hacer números, cosechando, juntando, contando los porotos y viendo a ver cómo mezcla y cómo sigue, ¿no? Sí. ¿Cómo salió de la campaña? Una campaña complicada porque primero llovió mucho, no se pudo sembrar. Sí, en líneas generales estamos recogiendo información de buenos rendimientos, aún en zonas donde se tuvo que postergar la fecha de siembra, los maíces tuvieron una muy buena evolución. Se consolida un poco la tendencia de esta siembra tardía también, sí. Exactamente. Tanto los tempranos que están andando bien, como los tardíos que en líneas generales están andando bien, salvo algunas zonas puntuales donde tuvieron un enero sin lluvias y parte de febrero también, entonces transcurrir 40 días sin agua fue un poco complicado, pero digamos que son zonas puntuales. Si vamos a lo que es la foto país, vemos que se está cosechando un maíz bueno. No fue el año de los máximos rendimientos, pero sí muy bueno. Con la zona del NOA sí que ya prevemos bajos rendimientos. Y los rindes de soja también en líneas generales están de buenos a muy buenos. Por otro lado sí entendemos que hay costos fijos de producción por hectárea que están mermando un poco el margen. Entonces hoy lo que vemos es al productor haciendo números, entendiendo a ver con qué campos sigue, con qué campos tiene que renegociar fuertemente los alquileres, y ahí es cuando van a empezar a tomar posición. No obstante eso, por otro lado vemos productores que sí están tomando posición, el que ya tiene definido que va a estar sembrando maíz esta campaña, o sorgo o girasol, se está aprovechando comprar los insumos que siempre en la precampaña consiguen los mejores precios, es una forma de comprar dólar barato, en algunos casos optando por estas condiciones de canje cereal, con lo cual entregando cereal sin venderlo, pueden especular, ya están fijando un valor de la bolsa más bajo, entonces están también jugando un poco con eso y aprovechando esta oportunidad que siempre da la precampaña. Es interesante todo este juego que se está dando en un año particularmente delicado en materia económica, porque tomar previsiones con un dólar que un día está a 10 pesos, 8.50, 9, bueno, es fácil. Comprar insumos hoy en día es una forma de comprar dólar oficial, ¿no? Claro. Y si uno todavía tiene alguna expectativa de algún repunte del precio del cereal que uno tiene cosechado y como excedente para pagar la nueva campaña, hoy en día la opción canje es una buena herramienta para el productor. ¿Cuáles son las zonas en las que ustedes están teniendo un poco más de puesta la mira? ¿De movimiento? Sí. Por lo general el movimiento arranca en la zona núcleo. Sí. Cuando uno piensa de zona núcleo, está hablando de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la zona de Río Cuarto, oeste bonaerense, que son por lo general donde siempre arranca el movimiento temprano, de toma de posición. Entre Ríos es una zona que siempre siembra muy temprano, entonces hoy en día están terminando también de contar y cerrar los números, pero también es una zona que rápidamente arranca ya con toma de posiciones. Y bueno, no sé, la semana pasada estuvimos recorriendo lo que llamamos zona de transición, toda la transecta desde Córdoba hasta Santa Fe, siguiendo la ruta 19, desde Córdoba capital hasta Esperanza, por ejemplo, que es una zona donde ya el peso de la siembra de maíz temprano y tarde ya está bastante más repartido, hay bastante más de tardío, donde uno ya ve otro nivel de rotación, inclusive, donde ya hablamos de lotes que ya hacen 50 y 50, maíz y soja, o 30, 60, 70, ya se va intensificando. Ahí tal vez la toma de decisión está un poquito más demorada porque buena parte de su siembra todavía no la han cosechado. Sí. Pero así todos ya los productores de punta vemos que se están haciendo los números. El año pasado parecía que iba a ser, ya hace 2 años, que iba a ser un desastre la siembra de maíz, el año pasado también, ¿verdad? Fue remontando y de pronto uno recorre y empieza a ver bastante más maíz del que esperaba, ¿no? Sí. Y me parece que esa tendencia, así como no fue igual, ¿no? Igual bajó, pero algunos pensaban que no se iba a sembrar nada, que iba a bajar como bajó el trigo. Aparentemente esta idea de la rotación y de jugar una fichita y de la rentabilidad del maíz a pesar de altos costos hace que la gente se vaya volcando, ¿no? Sí, creo que por un lado el productor ya entendió que una rotación sin gramíneas es poco viable en el tiempo. Entonces, por todos los medios tratan de incluir el maíz o un sorgo para aportar un gran volumen de rastrojo. Ese mensaje entró muy fuerte. Eso creo que ya está asumido. Y después es una cuestión de números. Lo que sí permitió este
esta recuperación de área, como vos bien decís, que tuvo el año pasado el maíz, es la posibilidad que hoy en día el productor ya tiene en la mano y tiene en su caja de herramientas, que es la siembra tardía, que hoy en día lo siembra de manera segura, con resultados bastante predecibles. Hoy en día se llegó a tener materiales de buena performance para tardía, con eventos que acompañan, que dan bastante seguridad, con un costo tal vez algo menor, se siembra un poco menos de semilla, se fertiliza menos y los resultados son muy buenos. El que puede acomodar un poco la cosecha y evitar gastos excesivos por secado, le está cerrando muy bien la ecuación. Entonces, el año pasado, como vos bien decías, esperábamos una caída de un 16% del área. Y terminamos contabilizando cerca de un 7-8%. Entonces, en buena hora que fue así. En buena hora, te puedo decir como semillero, como negocio, obviamente, pero sí por el bien de la sustentabilidad del sistema. Sí, una cosa, Leonardo, venimos justamente con este problema de la sequía en el NOA, el año pasado sequía en la Pampa Húmeda. ¿Qué está pasando con los materiales o los eventos que tienen que ver con alguna tolerancia a sequía? Bueno, eso es algo que año tras año se viene trabajando y buscando de mejorar, y si bien nosotros como compañía no le estamos poniendo un nombre de el gen de tolerancia a sequía, porque lo que venimos estudiando es que es una cuestión de tolerancia multigénica, ¿no? Hay muchos genes que codifican para lo mismo. Sí, dentro de nuestra línea de trabajo, y lo que nos desvela es desarrollar materiales que sean cada vez más estables, con un rendimiento cada vez más predecible. Entendemos que está muy bueno explorar los máximos rendimientos, pero sí, por otro lado, el productor lo que busca es no tener sorpresas al final del año y tener una cierta tranquilidad de que el piso lo tiene asegurado. Entonces, sí se viene trabajando en el avance de materiales con una mejor performance. Incluso en Estados Unidos mismo, el año pasado que tuvieron 60 días sin lluvias, y así todo, uno hubiera pensado, creo que hace 20 años con el clima así, hubiera sido tizón. Sí, tal cual. ¿No? Y sin embargo tuvieron una cosecha aceptable. 30% de caída. Exactamente. Entonces, creo que viene por un lado la genética, por otro lado todos los eventos que se van introduciendo en los materiales, y después muchas cuestiones de manejo. Manejo de fechas de siembra, densidad de siembra, fertilización, control de malezas. Esto es un manejo integrado que hace que después los resultados sean siempre mejores. Muchísimas gracias, Leonardo, por contarnos cómo está viendo desde Pioneer la campaña de maíz. Les deseo mucho éxito a ustedes y a todas las compañías que están en esto, porque el maíz es la famosa sustentabilidad y además también es rentabilidad. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, creemos que es una parte fundamental en nuestro esquema productivo a nivel país. Y sí, si nos va bien a nosotros, le va bien a los productores, le va bien a toda la cadena. Así que estamos todos esperando que sea un muy buen año. Muy buena década para el maíz, como decimos. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, hemos visto en el programa de hoy, incluso en el de la semana pasada hablábamos de cómo se estaba afectando la producción y la productividad del trigo en Francia por el tema de que las primaveras son más cálidas. Este año venimos de una pérdida fuerte, primero en el Corn Belt americano por sequía, ahora en el NOA en Argentina. Da la impresión de que estos eventos climáticos están impactando decisivamente la agricultura y que tienen que ver con una tendencia de fondo, que es esto del cambio climático global. Exactamente. Lo que se puede señalar es esto: la gran sequía norteamericana del último año. Lo que hay que agregar es que esta gran sequía, la más grande experimentada por el agro norteamericano desde 1952, se encuentra dentro del siguiente proceso. En los últimos 15 años, Estados Unidos ha tenido 10 de los años más cálidos del último siglo. Esto no el calentamiento está. El calentamiento es un hecho. No se puede negar. Es un hecho. Y esto es el resultado de que la emisión de dióxido de carbono no solo no tiende a disminuir en términos globales, sino que tiende a aumentar. O mejor dicho, no es que tiende a aumentar, aumenta. Y la razón fundamental es que el dióxido de carbono, que es el insumo que provoca el cambio climático y por lo tanto el calentamiento global, es el resultado de la utilización intensiva de combustibles de origen fósil.
Ahora, a su vez, estos combustibles de origen fósil es el insumo energético que en el mundo se utiliza de manera intensiva a partir de la segunda revolución industrial, que es la fase de la revolución industrial que se desplegó entre 1870 y 1913. Esta segunda revolución industrial, el principal invento que tuvo la segunda revolución industrial fue el motor de combustión interna. El ciclo Otto. Exactamente. Sí. Que llevó a la industria automotriz, Sí. pero cuyo principal insumo energético son los combustibles sólidos, Claro. derivados del petróleo, y por lo tanto el principal emisor en forma sistemática de dióxido de carbono. Sí, sí. Lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 20 años, a partir de 1991, cuando la caída de la Unión Soviética implica la unificación del sistema global, es que la revolución industrial se ha extendido de los países avanzados a los emergentes, sobre todo en Asia, Sí. especialmente en China. China se ha convertido, 20 años después de la unificación del sistema, en el principal productor y exportador mundial de la industria manufacturera. O dicho de otras maneras, la revolución industrial que comenzó en el norte de Gran Bretaña y en Escocia en 1780, ha llegado y ha alcanzado su culminación en un continente como el asiático, poblado por 3.300 millones de personas. El resultado es que el dióxido de carbono, en vez de disminuir, tiende a aumentar. Porque la matriz de desarrollo fue la misma. La matriz de desarrollo es la misma desde 1780 ahora. Claro. Con este agregado, que el resultado de esto es el calentamiento global, y por lo tanto el cambio climático ha dejado de ser tiempo de verbo pasado, ha dejado de ser una posibilidad ominosa colocada en el futuro y se ha convertido en la tendencia principal del presente. ¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional frente a esta situación ya dada? Esto es un teorema. Bueno, la reacción de la comunidad internacional es colocar el problema del cambio climático y por lo tanto la modificación de la matriz productiva del sistema mundial como el punto primero de la agenda de gobernabilidad del sistema. Sí. Esto es, en definitiva, lo que está impulsando la creación de una autoridad política mundial es la necesidad impostergable de encontrar una nueva matriz productiva y de esa manera disminuir el daño ya que está efectuando el cambio climático. Es la famosa problemática de la huella de carbono que va tomando un poco estado. Exactamente, exactamente. Convirtiéndose en cuestión de estado. Exactamente. Ahora, en cuestión de estado mundial. Sí, global. Es así. Porque los estados nacionales han quedado atrás. Sí. Esto es un desafío que tiene el sistema mundial como conjunto, la sociedad mundial. Sí. Ahora, la Argentina, el agro argentino tiene la característica de que en realidad es un adelantado en este camino que el resto de la producción agrícola mundial debe necesariamente recorrer, impuesto por la necesidad, que es la siembra directa y en general la producción no dañina del medio ambiente. Es interesante, porque en general cuando hablamos de siembra directa lo hacemos desde el sector y mirando internamente. Esto es mejor. Esto es beneficios porque ahorramos agua, logramos suelos con mayor permeabilidad, ahorramos insumos porque no perdemos fertilizantes, ahorramos agroquímicos porque tenemos un manejo más eficiente, todo, y ahorramos fierros, porque usamos menos maquinaria que en el mundo. Pero si además empezamos a entender que esto se puede colocar en el mercado internacional como el éxito de un modelo de producción que apunta a estas restricciones, me parece que es fundamental. Exactamente, exactamente. Ya la cuestión de la siembra directa y de la producción agrícola sustentable deja de ser una cuestión de buena voluntad y se transforma en respuesta a una necesidad impostergable. Creo que este mensaje es crucial, lo hemos percibido en alguna presentación que se hizo entre el INTA y APRESID en la feria de Hannover hace un par de años, donde los alemanes mismos nos miraban con cara de qué hablan estos tipos, pero finalmente quedaron impactados porque se dan cuenta que hay otra forma de hacer agricultura. Exactamente. Y esta es la forma que hemos desarrollado acá. Exactamente. Y esta forma que hemos desarrollado acá es un adelanto de lo que el mundo necesita hacer impostergablemente.
Gracias, Jorge, por estos comentarios y enseguida volvemos aquí con el cierre de esta edición del Campo en la Industria Verde. Como comentario final de esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero tomar el concepto maíz, que es muy caro a nuestros sentimientos y a la esencia de nuestro programa. El campo, la industria verde. Ustedes verán que estamos permanentemente con una semillita de maíz que se va multiplicando, se forma un choclo y ese choclo se va transformando y terminamos generando toda la cascada de valor que surge a partir de este insumo básico hoy de la alimentación y de la bioenergía a nivel mundial, que es el maíz. Ahora, creo que es muy importante este concepto, porque el campo, la industria verde, no arranca desde el grano de maíz y todo lo que hacemos a partir de él, sino que arranca desde lo que veíamos y lo que conversábamos hoy con un representante de la industria de semillas, como Leonardo Galli, de Pioneer. ¿Qué hacen ellos? Y ellos producen la semilla. Y el que produce el fertilizante es un industrial que produce fertilizante. Y el que produce el herbicida es otro industrial que produce el herbicida. Y el que siembra con una máquina sembradora es porque compró una máquina sembradora que se produce en una industria. Todo eso se plasma coordinado por el capataz de la línea de montaje, que es el chacarero, que es el productor, es el que coordina que lleguen todos los elementos just in time, es decir, en el momento justo, para convertir todo eso en un producto final, que es el grano de maíz. Es un producto de alto valor agregado, porque agrega y suma la tecnología de cada uno de los procesos que está involucrado finalmente en la obtención de ese producto. Muchas veces hemos comentado, pero no me canso de tomar el ejemplo de lo que significa un país primario o un país con mayor valor agregado. Dije al principio que el maíz es la segunda industria de la Argentina y es una industria de altísimo valor agregado en términos de relación insumo-producto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los insumos que utilizamos para producir maíz son producidos localmente y hay un gap, hay una brecha muy importante entre el valor de los insumos que estamos poniendo y el valor del producto que estamos obteniendo. Eso es valor agregado competitivo, es valor agregado genuino. Si en lugar de usar todo el fertilizante que estamos usando, incluso fertilizante importado, para la producción de maíz, supongamos que tenemos una producción local muy importante de fertilizantes y la volcamos al mercado internacional como fertilizante en sí mismo, estamos finalmente exportando menos valor agregado que si tomamos ese fertilizante, lo ponemos en un campo de cultivo y luego exportamos el maíz que se obtiene con ese insumo. Eso es valor agregado. El maíz le agrega valor a otros insumos industriales. Yo creo que esta es una visión muy, muy importante, sobre todo porque la Argentina viene viendo estas cuestiones con un poco de retraso, de retardo intelectual y tenemos esa sensación de país primario en la medida que vamos creciendo en nuestra producción de básicos que son cada vez más competitivos. Esto no es minería a cielo abierto, que también tiene valor agregado. Esto es un producto renovable que estamos obteniendo todos los años con la habilidad del productor de combinar los insumos que transforman la energía solar en un producto que luego es materia prima de otros procesos, pero que en sí mismo es un producto de muy alto valor agregado. Creo que esta es una visión que no es por ahí fácil de hacerle entender a todo el mundo, pero porque estamos considerando que un grano de maíz, un grano de trigo o un kilo de carne son productos primarios, son productos muy básicos y muy primarios. Fíjense lo que es un kilo de carne. Nosotros terminamos, ustedes ven la animación que acompaña nuestro programa durante todo el tiempo, terminamos en una hamburguesa metida en una cajita que se va al mundo. Eso está pasando, la Argentina exporta hamburguesas y ¿saben qué es una hamburguesa? Y no es más que maíz y soja con valor agregado. Hemos utilizado el maíz y la soja que hemos producido competitivamente, que son productos finales de una cadena previa, pero son también materias primas de la cascada de valor que sigue. Entonces,
Es fantástico convertir al trigo en harina y a la harina en pan, que es el pan del Big Mac también y que se puede exportar. Pero también es fantástico producir este trigo, que es la transformación de una semilla, y la semilla es el producto terminado de la actividad de la compañía de semillas, así como el fertilizante es el producto terminado del que baja el gas a tierra bajo la forma de urea. Pero el trigo combina esa semilla con esa urea, que es gas bajado a tierra, para producir un producto que se llama trigo, que luego es materia prima de otros procesos, pero que en sí mismo es un producto final. Bueno, veamos a la industria del maíz, que es una industria que factura este año 7.000 u 8.000 millones de dólares con estos precios internacionales, como la segunda industria de la Argentina, después de la soja, que también es sol con valor agregado acá por la habilidad de nuestro productor. En Estados Unidos el Corn Belt es un orgullo del Estado americano, de la sociedad americana. Los farmers aparecen en televisión, en los spots publicitarios, como los héroes modernos de la producción de alimentos. Tenemos que lograr que nuestra sociedad empiece a entender al agro como esto. Es una industria plausible, es una industria que arriesga, es una industria que funciona a la intemperie y que está frente a una campaña en la que ojalá las cosas sean un poco más fáciles. Hasta la semana que viene.